Amasaba contra Horikita e Ibuki. Ahora se va a narrar y hablar sobre la pelea que tuvieron Amasaba contra Horikita e Ibuki. Esta escena es del volumen 4 del segundo año y del capítulo 6, el hombre conocido como Tsukishiro. Habrá spoilers para los que no son lectores de la novela ligera, así que véanlo bajo su propio riesgo. Esta escena se me hace una de las mejores del volumen 4 del segundo año, tal vez en el anime le cambien algo, ya que en la escena de la pelea que tuvieron Housen contra Horikita le cambiaron algo. Bueno, dicho esto, comenzamos. Horikita dice mentalmente, mientras se exasperaba, como si también estuviera satisfecha, Ibuki-san tentativamente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Con esto he conseguido separarme de Ibuki-san por ahora, al menos. Mientras guardaba mi tableta en la mochila, me centré en tratar con Amasaba-san. Luego le dice a Amasaba, voy a ir a I2 desde aquí. ¿Qué vas a hacer? Después Amasaba le contesta a Horikita, ¿por qué estás abandonando tu área designada y vas a un lugar sin relación? Ni siquiera hay tareas allí. ¿No es esto algo que no deberías hacer durante el examen especial? Posteriormente Horikita le responde con una pregunta a Amasaba. ¿No eres tú la primera que debería entenderlo? Inmediatamente después Amasaba le contesta con otra pregunta. ¿Qué quieres decir? Seguidamente Horikita le responde. Por favor, no te hagas la tonta. Mientras estaba durmiendo tiraste este papel en mi tienda. ¿Por qué lo hiciste? A continuación dice internamente. Pellizqué el pequeño papel entre el pulgar y el índice izquierdos y se lo mostré. Entonces Amasaba le pregunta a Horikita. ¿Papel? Si te parece bien, ¿podrías enseñármelo? Luego Horikita dice internamente, ella puso mala cara. De todos modos, este papel no me serviría de nada. Le entregué el papel a Amasaba-san, quien yo creía que era su creadora. Amasaba-san lo aceptó, lo abrió y verificó su contenido. Después Amasaba dice, frases desordenadas. Mediodía, K.A., expulsión. I2. Posteriormente Horikita dice en sus pensamientos, lo leyó en voz alta y cerró los ojos un rato. Ahora la siguiente línea es probablemente de Amasaba. Dios. ¿A cuántos juegos quieres jugar? A continuación la siguiente línea es probablemente de Horikita. ¿Jugar? ¿Cuál es tu intención al involucrarte conmigo y con Ayano Koji-kun? Posteriormente Amasaba dice, no lo sé. Parece que al igual que Senpai soy una participante más. Luego Horikita le contesta, por favor, no intentes engañarme. Que aparezcas ante mí es una prueba de que escribiste ese papel. Seguidamente dice internamente, como si estuviera molesta por algo, Amasaba-san se rió, rompió un trozo del papel y lo tiró. Lo rompió 7 y 8 veces, y luego tiró los pedacitos. Ahora esta línea es probablemente de Horikita. Cuando viste estas 4 palabras, ¿sentiste algo molesto? A continuación la siguiente línea es probablemente de Amasaba. Ayano Koji-kun podría ser expulsado. Descubrir eso no fue algo difícil de hacer. Luego Horikita hace una interjección. Posteriormente dice mentalmente. Ella continuó hablando como si entendiera la situación más que yo. De todos modos, seguirle el juego de palabras será una pérdida de tiempo. Me coloqué la mochila en la espalda y caminé hacia ella. Entonces Amasaba le dice a Horikita, no me gusta esto. Aunque no sabes nada de Ayano Koji-senpai, te sientes como si fuera su camarada porque eres su compañera de clase. Me pregunto sobre eso. Inmediatamente después Horikita dice internamente, Amasaba-san dijo esas palabras cuando vino a mi lado. Seguidamente Amasaba le dice a Horikita, Horikita-senpai no sabe nada de Ayano Koji-senpai, ¿verdad? Enseguida Horikita menciona mentalmente, algo no me gustó de eso y terminé parando el paso. Continuamente le pregunta a Amasaba. ¿Estás diciendo que sabes todavía más de él que yo? Seguidamente Horikita dice internamente, dirigió solo sus ojos hacia mí, se encontró con los míos y se rió como una vencedora muy orgullosa. Entonces Amasaba le contesta a Horikita, por supuesto. Sé mucho sobre Ayano Koji-senpai. ¿Por qué es tan atractivo, inteligente, y más fuerte que nadie? Luego Horikita dijo en sus pensamientos, no pensé que una persona de primer año que acababa de inscribirse supiera cosas sobre Ayano Koji-kun.
¿Significa eso que ella estaba familiarizada con él desde antes o después de la secundaria? Al igual que Kusida-san y yo éramos de la misma secundaria. A Amasaba-san no le importó y siguió hablando. Después Amasaba le pregunta a Horikita, entonces, ¿qué sabe Horikita-senpai? Inmediatamente después Horikita dice internamente, ¿qué sé yo? Él es, desde que entré en la escuela, Ayanoko Koji-kun fue mi primer amigo. Sí, debería estar bien llamarlo amigo. Nuestros asientos estaban juntos, y hablábamos de muchas cosas. Al principio pensé que era un estudiante normal, pero resultó ser mucho más inteligente de lo que pensaba. Incluso Oni-san reconocía que era más rápido que él, y que estaba bien versado en artes marciales. Pero normalmente parecía querer esconderse y llevar una vida escolar tranquila. Todavía no hay mucha gente que sepa cómo es cuando se pone serio. Pero si la gente aparte de ellos tuviera información sobre él, podría haber una gran diferencia en esa información. Seguidamente le contesta a Amasaba, sí, es posible que no sepan nada de él. No puedo negar eso. Entonces Horikita dice mentalmente, pensando de nuevo en Ayanoko Koji-kun, acabé llegando a esa conclusión. Quizás Amasaba-san sabía mucho más de él que yo. En respuesta a mis palabras, que podrían tomarse como una admisión de derrota, Amasaba-san se rió. Continuamente le dice a Amasaba. Pero. Inmediatamente después Amasaba le contesta, pero. Luego Horikita dice en sus pensamientos, definitivamente, lo importante no estaba ahí. En este momento, no creo que sea lo mucho que sé de él. Posteriormente le dice a Amasaba, estoy pensando que desde ahora hasta que nos graduemos, quiero seguir conociendo a Ayanoko Koji-kun. Como compañero de clase, como amiga, estoy muy lejos de ti. Después dice internamente, ese era mi deseo actual. Era lo que sentía honestamente. No solo le he hecho pasar un mal rato una o dos veces. Pero para nuestra clase, es una persona indispensable y un camarada que no podemos permitirnos perder. Si ahora mismo está en peligro, entonces tengo que ir hacia él rápidamente. Esa es la razón por la que voy hacia él, incluso si eso significa descartar mis áreas designadas. Ahora, fui capaz de reconocer una vez más lo que estaba tratando de hacer. Esta elección nunca fue errónea. Si esto simplemente termina como un miedo innecesario, no llegué demasiado lejos. Seguidamente Amasaba le pregunta a Horikita, ¿crees que puedes ser útil? Aunque seas alguien como tú. Inmediatamente después Horikita le contesta a Amasaba, no sé si necesita más poder en este momento. Pero cuando tenga problemas pienso ayudarlo. Continuamente Horikita dice internamente, después de todo acababa de dar un giro a mi vida escolar. No sé si esta conversación que me hizo perder más tiempo tiene un gran significado. Debo agradecerle que me lo haya recordado. Cuando intenté empezar a caminar, la mano derecha extendida de Amasaba-san bloqueó mi avance. Mirando de nuevo su rostro, su sonrisa había desaparecido y ahora era sustituida por una opresiva intención asesina con la que me miraba. Seguidamente le dice a Amasaba, he comprendido algo al hablar contigo. En realidad, estás tratando de hacer que algo suceda en I2. Si no fuera así, no habría sido necesario detenerme tan desesperadamente. Luego dice internamente, no puedo perder más tiempo. Después Amasaba le pregunta a Horikita, ¿a dónde vas? Entonces Horikita le responde con otra pregunta, ¿no lo entiendes con todo esto? Voy a I2 para ayudar a Ayanoko Koji-kun. Posteriormente dice en sus pensamientos, un movimiento para ayudarlo si está en problemas, exactamente como dije hace un momento. Enseguida Amasaba le contesta a Horikita, por favor, no me hagas reír. Es imposible que Ayanoko Koji-senpai quiera ayuda de alguien como Horikita-senpai, ¿verdad? Inmediatamente después Horikita dice internamente. Ella dice algo así para tratar de detenerme. Seguidamente le responde a Amasaba, eso puede ser cierto por ahora, al menos. Luego Amasaba le pregunta a Horikita, ¿quieres decir que no lo será en el futuro? Continuamente dice mentalmente, asentí y me di la vuelta. Después le dice a Amasaba, hay otra cosa que he entendido de esto. Realmente no quieres que vaya a I2. En otras palabras, no eres el remitente de ese papel.
Posteriormente menciona en sus pensamientos. Intenté esquivar su mano derecha y alejarme, pero Amasaba-san me bloqueó de nuevo. Entonces Amasaba le dice a Horikita, no te dejaré ir Horikita-senpai. Enseguida Horikita le contesta a Amasaba, cuanto más me detengas, más debo ir a I2. De acuerdo con lo que dijiste, él está en problemas ahora mismo, ¿verdad? Continuamente dice internamente, no importa cuánto sepa ella sobre sus circunstancias. Ahora mismo evidentemente tiene la convicción de que algo le está pasando a Ayano Koji-kun. Enseguida Amasaba le pregunta a Horikita, ¿crees que serás capaz de ir? Inmediatamente después Horikita le contesta a Amasaba, sí, lo creo. Seguidamente dice mentalmente, aunque tenga que eliminar el obstáculo que tengo delante por la fuerza. Luego Amasaba le dice a Horikita, al menos siento que tu voluntad es lo suficientemente dura. Te haré un favor y esperaré a que dejes tus cosas. Después Horikita dice internamente, en otras palabras, ella va a suprimirme por la fuerza bruta. No debería tratar esto como una simple amenaza. Tomé esas palabras con sinceridad y bajé mi mochila lentamente a mis pies. Seguidamente le dice a Amasaba, lo diré por adelantado, pero tengo más o menos experiencia en artes marciales. Enseguida Amasaba le contesta, lo sé. Posteriormente Horikita le responde, cierto. Estás bastante bien informada. Continuamente dice internamente. Me pregunto si eso significa que sabe mucho no solo de Ayano Koji sino incluso de mí. Entonces Amasaba le dice a Horikita, también diré esto por adelantado. Soy súper fuerte así que deberías venir a mí con eso en mente. Inmediatamente después Horikita dice mentalmente, desde el momento en que mostró su rabia, percibí que no era una chica ordinaria. Definitivamente esas no son palabras vacías ni nada por el estilo, no es así. El cansancio de la prueba de la isla deshabitada se acumula de forma natural. Pero eso también se aplica a Amasaba-san que está ante mí. No tengo ningún problema con mi cuerpo, así que estamos iguales dependiendo de nuestros estados. Si ese es el caso, no perderé fácilmente. Tomé lentamente una postura mientras observaba los movimientos de Amasaba-san. En lugar de ejecutar alguna forma especial, se limitó a seguir mirándome ominosamente. Luego Amasaba le dice a Horikita. Si dices que vas a encontrarte con Ayano Koji-kun, entonces para detenerte jugaré solo un poco. Después Horikita dice internamente, Amasaba-san, delante de mí, adelantó su pie izquierdo. Posteriormente Horikita hace una expresión de sorprendida. Enseguida dice internamente, aunque estaba perfectamente alerta, justo después de ver que se movía sentí el peligro y salté hacia atrás para escapar. Ella no había puesto mucha fuerza en el brazo que extendió. ¿Intentaba atraparme? De todos modos, evité su primer ataque. Cuando pensé eso, lo siguiente que supe fue que mi cuello estaba siendo agarrado por su brazo derecho. Seguidamente dice, imposible. Continuamente dice internamente, mientras susurraba palabras que no calificaban como palabras, mi campo de visión se extendió. Después de que el dolor recorriera mi espalda, me di cuenta de que había sido arrojada por su hombro. Entonces Horikita dice, es una broma. Luego dice internamente, expulsé un doloroso aliento sin poder respirar. Después Amasaba le dice a Horikita, no es bueno ser negligente. Bien, empecemos de nuevo. Levántate, levántate. Posteriormente Horikita dice internamente, Amasaba-san sonrió maliciosamente mientras me miraba con desprecio. No necesito expresar con palabras lo humillante que fue eso. Lo comprendí con solo un momento de contacto. La fuerza de Amasaba-san es considerable. Como las dos somos mujeres, pensé que aunque hubiera una diferencia de poder, esta sería pequeña. Planes, ingenio, destellos de brillantez o suerte. Una sola de estas cosas era suficiente para cambiar las tornas. Pero podría haber sido ingenuo pensar eso. De todos modos, el daño en mi espalda no es lo suficientemente ligero como para reírse. Es bueno que hubiera tierra debajo de mí, pero mi recuperación llevará algún tiempo. Si el enemigo estaba orgulloso de su abrumadora superioridad, entonces déjame usarlo tanto como sea posible. Gasté decenas de segundos en recuperarme.
Enseguida Amasaba le dice a Oriquita, no te preocupes, esperaré. Puedes descansar 5 o incluso 10 minutos. Inmediatamente después Oriquita le contesta a Amasaba, por supuesto que harás eso, ya que no quieres dejarme ir hacia Ayano Koirikun. Entonces Amasaba le dice a Oriquita, sería mejor si pudiéramos llegar a un acuerdo sin pelear, ¿sabes? Incluso para ti. Luego de escucharla, Oriquita dice internamente, eso es completamente cierto. En el último día de este examen especial, que había ido sin problemas, estoy empezando una pelea. Si no lo hago bien podría retirarme y ser expulsada porque soy un grupo individual. Seguidamente Oriquita le dice a Amasaba, una vez más. Continuamente dice en sus pensamientos, después de superar el dolor en mi espalda, adopté una postura una vez más. La misma postura que antes. Las peleas frontales no son mi punto fuerte con solo el conocimiento que tengo de las artes marciales. No puedo hacer nada más que mostrar el poder que aprendí como lo aprendí. Aunque la velocidad de Amasaba-san me sorprendió, si ella pelea con una especialización en judo entonces yo también tengo algo. Una vez, mi instructor de karate me enseñó a conciencia qué hacer como mujer si me atrapa un hombre. Lo puse en práctica mientras lo recordaba en mi mente. No tengo el margen de maniobra para ir a lo fácil, pero si el oponente es Amasaba-san yo no necesito preocuparme por eso. Deseché la idea de que estaba luchando con un menor y la cambié por la sensación de luchar contra un superior. Posteriormente Amasaba se rió. Luego Oriquita mencionó internamente. Amasaba-san centró su atención no en mi cara sino en los ligeros cambios en mis hombros y piernas. Se rió como si fuera divertido. Después Amasaba le dijo a Oriquita, sí, lo entiendo Oriquita-senpai. Entiendo bien cómo te sientes. Pero, ¿sabes? Inmediatamente después Oriquita dijo internamente. No voy a seguir sus juegos de palabras. Ahora, concentré todos mis nervios en ver su primer movimiento. Cuando noté que pasaba un instante de tiempo, intenté conectar con el pie derecho que pisaba mi guardia. Volví a darme cuenta del inminente ataque con su pie izquierdo justo encima de mi flanco con el dolor que vino después. Sentí el suficiente dolor como para desmayarme o llorar y salí volando hacia el suelo. Lo único que podía hacer contra ese poder del que ni siquiera podía defenderme era aterrizar con seguridad. Rodé por el suelo 2 y 3 veces y me sumergí en la confusión a pesar de saber por qué las cosas se habían vuelto así. Enseguida Amasaba le dijo a Oriquita, ¿pensaste que lo haría principalmente con judo? Tu pensamiento es ingenuo. Seguidamente Amasaba se ríe. Entonces Oriquita dice en sus pensamientos, sin pensarlo presioné mi flanco alrededor de donde me patearon y cerré los ojos. Contra un dolor tan abrumador, mi corazón casi se dobló por un segundo. Esta es la segunda vez que siento su poder y me desespero. Desde que me enfrenté a Housen-kun, oye. Recordando ese reciente incidente, sentí muchas cosas que me hicieron perder la confianza mientras seguía de pie. Continuamente Oriquita dice en voz alta, los de primer año de este año son todos estudiantes poco lindos. Inmediatamente después Amasaba le contesta a Oriquita preguntando, ¿quieres decir que el año pasado, Oriquita-senpai era linda a diferencia de mí? Posteriormente Oriquita dice internamente, creo que fue una respuesta maliciosa, pero realmente me dolió escucharla. Aunque soy un tipo de estudiante diferente a ellos, no podía carecer de encanto y ser superada. Cuando intenté poner fuerza en mis pies para volver a levantarme, me atacó una sensación como si mi poder se estuviera agotando. De un lanzamiento y una patada, mi fuerza física ha disminuido más allá de lo que podía imaginar. Seguidamente le pregunta a Amasaba, ¿quién eres? Parece que conoces a Ayano Koirikun de antes. Enseguida Oriquita dice internamente. Una cosa segura es que esta chica y él tienen una fuerza extrañamente similar. Una fuerza como la que Ayano Koirikun mostró cuando fue contra Housen-kun y mi hermano. Entonces Amasaba le contesta a Oriquita, no se lo diré a alguien como tu senpai. Luego Oriquita le responde a Amasaba, sí, no pareces el tipo de persona que responde con tanta facilidad. Después Oriquita dice mentalmente, de todos modos, el hecho de que el oponente esté jugando es una buena noticia. Sin embargo, está tratando de evitar que vaya hacia Ayano Koirikun. Me pregunto cuánto tiempo puedo perder.
Para proceder necesito evitar recibir incluso un poco más de daño. Posteriormente Amasaba dice, ¿cómo puedo decir esto? Estoy decepcionada por muchas cosas. Horikita-senpai es incluso menos excelente de lo que había imaginado. Porque es así, a Yanokoi-senpai no le dice nada. Inmediatamente después Horikita dice internamente, como si estuviera espiando mi corazón, las pupilas de Amasaba-san estaban sobre mí. Enseguida Amasaba le dice a Horikita, diciendo que quieres ayudar pero sin ser realmente digna de confianza. Quiero saber qué piensas de ti misma. Entonces Horikita le contesta a Amasaba, ese podría ser el caso. Seguidamente Amasaba le responde a Horikita, ya lo dije antes, pero Ayanokoi-senpai no puede contar con alguien como Horikita-senpai. Luego Horikita le dice a Amasaba, aunque eso fuera cierto, quiero escucharlo de su boca, no de la tuya. Después Amasaba le contesta a Horikita, ¿no entiendes que eso es insensible? Posteriormente Horikita dice mentalmente, sin siquiera intentar ocultar su irritación, Amasaba-san se acerca a mí. Enseguida Amasaba le dice a Horikita, Kusida-senpai tenía más cosas que valían la pena ver. Inmediatamente después Horikita le contesta preguntando, ¿Kusida-senpai? ¿Por qué mencionas a Kusida-sen? Entonces Amasaba le responde a Horikita, párate, Horikita-senpai. El hecho de hablarte como mi senpai me enfurece, así que voy a terminar con esto. Seguidamente Horikita menciona en sus pensamientos, al menos por piedad, ella levanta mi cuerpo y me da algo de tiempo. Así que tampoco puedo rendirme hasta que la pelea termine. Me pongo de pie y concentro toda mi energía en hacer frente a los ataques de Amasaba-san. Probablemente acabe igual, pero no se puede evitar. No puedo hacer nada más que esto. Luego Amasaba le dice a Horikita, bye bye. Después Horikita dice internamente, Amasaba-san se acerca con pasos ligeros. ¿Bloquear? ¿Esquivar? Seguramente ninguna de las dos cosas servirá. Si ese es el caso, entonces al menos devuelve un golpe. ¡Pan! El ruido seco de un puño se escucha a mi lado. Pero el dolor no llega. Mi línea de visión está bloqueada por las sombras. A continuación la siguiente línea tal vez es de Amasaba. ¿Tú, por qué? Posteriormente Horikita dice internamente, la estudiante que atrapó el puño ante mí escupió sin siquiera mirar hacia aquí. Esa pequeña espalda pertenecía a Ibuki-san, que debería haberse ido. Enseguida Ibuki le dice a Amasaba, ta. ¿Qué puñetazo lanzaste? Seguidamente Amasaba le contesta a Ibuki, buena atrapada. Estoy un poco sorprendida por tu inesperada visita. Inmediatamente después Horikita dice internamente, no pude asimilar la situación ni moverme. Ibuki-san se dio la vuelta y me fulminó con la mirada. Entonces Ibuki le dice a Horikita, la que te va a derrotar soy yo. No quiero verte perder contra alguien de primer año. Luego Horikita menciona internamente, mientras decía eso, el puño que atrapó la sacudió. Amasaba-san tomó distancia. Después Amasaba le dice a Horikita, es Amasaba y chica. Por favor, recuerda mi nombre, Ibuki-senpai. Posteriormente Ibuki le contesta a Amasaba, no tengo buena memoria. Si quieres que te recuerde, ¿es esa toda la impresión que me vas a dejar? Enseguida Amasaba le responde a Ibuki, jajaja, tal vez un poco interesante. Seguidamente Ibuki le dice a Horikita, voy a entretener a esta chica, así que ¿por qué no vas a donde querías ir? Inmediatamente después Horikita le contesta a Ibuki preguntando, ¿qué estás diciendo? ¿No hiciste este examen especial para ganar contra mí? A continuación la siguiente línea tal vez la dijo Ibuki, hasta estás dejando de lado tus áreas designadas. No tendría sentido volver por algo así. Luego Horikita dijo internamente, ¿regresó por algo así? Me trago sus palabras. Continuamente Horikita le dice a Ibuki, esa chica es increíblemente fuerte. Podrías arrepentirte de esto. ¿Todavía estás segura? Entonces Ibuki le responde a Horikita preguntando, ¿qué es eso? ¿Quieres decir que perderé? Enseguida Horikita le contesta a Ibuki, así de fuerte es la oponente. Inmediatamente después Amasaba le dice a Ibuki, no tengo ganas de perder contra alguien como Ibuki-senpai.
Seguidamente Ibuki le contesta a Amasaba, ja, adelante. Ahora la siguiente línea es de lector omnisciente o un pensamiento interno. Esa torpe amenaza logró el efecto contrario, y la fuerza de voluntad de Ibuki se encendió. Posteriormente Horikita le dijo a Ibuki, aunque le ganes a Amasaba-san, podrías pasarte de la raya. Sonará una alarma de emergencia y es muy posible que te veas obligada a retirarte. Existe la posibilidad de que te expulsen. Después Ibuki le contesta a Horikita, ¿no es lo mismo para ti? Luego Horikita le responde algo confundida a Ibuki, ¿eh? Sí, así es. Enseguida Ibuki le dice a Horikita, creo que soy más fuerte que tú. Seguidamente Horikita dice internamente. Mientras decía eso, hizo un gesto indicándome que me marchara de inmediato. De repente Amasaba les dice a Horikita y a Ibuki, ¿quién de ustedes peleará? Apúrense y decidan. Entonces Horikita le dice a Ibuki, lucharé contra ella. Inmediatamente después Ibuki le contesta a Horikita, ¿es esa la frase de la persona que casi pierde hace un momento? Estás en el camino así que vete. Posteriormente Horikita le responde a Ibuki, esta es mi pelea. No tiene nada que ver contigo. Luego Ibuki le dice a Horikita, estás diciendo locuras. ¿Te golpearon en la cabeza y te volviste loca? Enseguida Horikita solo le contesto, eso es. Seguidamente dice internamente, no es bueno. No puedo detener a Ibuki-san con acciones a medias. Pero tampoco puedo confiarle esto a ella. Agarré el hombro de Ibuki-san y la obligué a agacharse. Entonces Ibuki le dice a Horikita, ¿qué estás haciendo? Después Horikita le contesta a Ibuki, he intentado no decirlo directamente, pero déjame decirte. No puedes ganar contra ella. Inmediatamente después Ibuki le responde a Horikita, por favor, no juegues. No lo decidas antes de que ocurra. Entonces Horikita le dice a Ibuki, es un hecho. No pude hacer nada con las manos o los pies, así que no podrás ganar. Seguidamente dice internamente, si estuviera en llamas, lo avivaría al máximo. Luego Ibuki le contesta a Horikita, si ese es el caso, entonces dame una prueba directa. Enseguida Horikita dice mentalmente, extendí mi brazo izquierdo hacia Ibuki. Posteriormente Ibuki le dice a Horikita, ¿qué? Después Horikita le contesta a Ibuki, no tengo intención de perder. Si tienes la intención de meterte en esta pelea, entonces demuéstrame tu determinación de la misma manera. Por favor, únete a mi grupo. Entonces, si alguna de nosotras no se recupera, puede retirarse y podemos evitar el retiro como grupo. Luego Ibuki le responde a Horikita, estás bromeando. ¿Por qué iba a hacer eso con alguien como tú? Entonces Horikita le dice a Ibuki. Te lo acabo de decir. Muéstrame tu determinación. Si no la tienes, por favor no te unas a la pelea. Seguidamente Ibuki le contesta a Horikita, no me gusta esto. Enseguida Horikita le responde a Ibuki, está bien si no te gusta. Pero si vas a participar entonces quiero que lo hagas. Inmediatamente después Ibuki le dice a Horikita, esto es tan malo que voy a morir. Pero que una de primer año te haga retirarte no sería divertido. Posteriormente Horikita dice internamente. Entendimos que nuestros pensamientos se repelían mutuamente. Pero de todos modos tocamos los relojes. El tiempo necesario para formar un vínculo es de 10 segundos. Si hubiera querido, Amasaba-san habría podido detenernos, pero no dio señales de moverse. Nos miraba y disfrutaba de nuestras interacciones, como siempre. A continuación la siguiente línea es probablemente de Amasaba. No es un mal plan. Es cierto que si dos grupos individuales se fusionan, podrían evitar la expulsión incluso si uno de ellos está gravemente herido. Después Horikita dice en sus pensamientos, Amasaba-san nos dio la espalda y se alejó tranquilamente de nosotras. No es que sintiera el peligro de una pelea de 2 contra 1 y huyera. Puso un grado de distancia entre nosotras, se detuvo y se dio la vuelta. Luego Amasaba le dice a Horikita, pero has calculado mal algo, Horikita-senpai. Enseguida Horikita le contesta a Amasaba, ¿calculado mal? Me pregunto a qué te refieres. Posteriormente Amasaba le responde a Horikita.
El hecho de que esté bien que una de ustedes se retire. Si le das la vuelta también significa que no hay problema si rompo a una de ustedes. Inmediatamente después Oriquita dice internamente. Mostró una sonrisa que nunca había mostrado hasta ahora y que parecía estar hecha de simple malicia. Ahora la siguiente línea probablemente es de Ibuki. ¿Tienes miedo? Qué poco impresionante. Enseguida Oriquita dice internamente. Aunque debería haber sentido la fuerza del oponente, por alguna razón Ibuki-san parecía estar divirtiéndose. Entonces, la señal de finalización del enlace resonó. De repente Amasaba dice. ¿Cuál de ustedes debo romper? No lo sé. Luego Oriquita dice mentalmente, la cara de Amasaba-san estaba llena de pasión cuando empezó a correr. Sin ninguna postura ni nada, extendió su brazo y se dirigió hacia aquí para alcanzarnos. De repente Amasaba se ríe diabólicamente como una loca, jajaja. Jajajajajajaja. Posteriormente Oriquita dice internamente, su gran sonrisa retorcida la hacía parecer inhumana. Ibuki-san oyó. Parece que yo le desagrado más, pero eso no significa necesariamente que me tenga como objetivo. Seguidamente Oriquita le dice a Ibuki, vamos, Ibuki-san. A tu izquierda. Enseguida Ibuki le contesta a Oriquita, no me des órdenes. Después Oriquita dijo internamente. Mientras decía eso Ibuki-san se movió hacia su izquierda. Al mismo tiempo, yo también me moví hacia mi derecha y busqué a quien de nosotras atacaría a Amasaba-san. Amasaba-san acercándose a nosotras de frente no parecía tener la más mínima intención de mofarse de nuestro pequeño truco. Puede que tenga la intención de decidir en el último segundo. Si ese es el caso, lo comprobaré detenidamente. Como ambas nos movimos al mismo tiempo, la distancia entre nosotras se perdió en un instante y chocamos. No es que Ibuki-san se sincronizara con mis puños, así que, como es lógico, no estábamos sincronizadas. Pero, de nuevo, eso no significa necesariamente que fuéramos derrotadas fácilmente. A pesar de eso, como si hubiera estado practicando lo suficiente para acostumbrarse, Amasaba-san esquivó limpiamente. Para seguir golpeando, seguimos atacando sin descanso. De repente Amasaba dice en voz alta, bien, tiempo fuera. Luego Oriquita dice mentalmente, nuestros golpes, los cuales no los contuvimos en lo absoluto, fueron detenidos silenciosamente por Amasaba-san. Enseguida Ibuki dice, ¿qué es lo que hace esta niña de primer año? A continuación esta línea probablemente la dice Ibuki también o Oriquita, Dios. Entonces Oriquita dice internamente, nos alineamos y miramos fijamente a Amasaba-san, mientras recuperábamos el aliento. Nuestra combinación improvisada no estaba coordinada, pero seguía siendo un 2 contra 1. Normalmente la otra persona debería estar convenientemente abrumada, pero somos nosotras las que nos estamos cansando. ¿Es más de lo que imaginaba? No, ella supera la imaginación. Dentro del sentido común que tengo, su existencia es inidentificable. Ella ha contenido un brazo dominante. Si Ibuki-san trata de meter una patada, podría ser contrarrestada. Después Oriquita le dice a Ibuki, Ibuki-san, por favor no te descuides. Posteriormente Ibuki le contesta gritando, suéltame. Seguidamente Oriquita dice internamente, ¿no podía soportar que la sujetaran? Ibuki-san estiró su flexible cuerpo hasta el límite y lanzó una patada. Como si eso fuera lo que estaba esperando, Amasaba-san usó el brazo dominante que sujetaba para derribarla. De repente Ibuki hace una expresión de asombro. Enseguida Amasaba dice, dije tiempo fuera, ¿no es así? Luego Oriquita dice internamente, en este momento, en este agotador estado de batalla, sentí una indescriptible sensación de incomodidad. Una clara diferencia de poder. ¿Estaba Amasaba-san jugando? Parecía que estaba luchando con el mínimo de movimientos desde hace un tiempo. Hace un rato, cuando habíamos luchado 1 contra 1, ¿qué habría pasado si ella no hubiera esperado a que me recuperara? Pero algo no me parece bien. Con su fuerza debería haber sido capaz de suprimirnos por completo. He pensado en un plan que me gustaría probar. De todos modos, primero tenemos que cambiar la situación. Entonces Oriquita ataca y grita. Posteriormente dice en sus pensamientos, intenté usar mi puño izquierdo,
pero al igual que Ibuki-san fue apartado ligeramente. Después Amasawa les dice a ambas, muy bien, prepárense para empezar de nuevo. Enseguida Horikita dice mentalmente. Con una amplia sonrisa mientras nos miraba, Amasawa-san tomó distancia una vez más. Ahora la siguiente línea probablemente es de Horikita, ¿no estamos en el mismo barco? A continuación la línea que sigue probablemente es de Ibuki, a diferencia de ti, yo he estado empujando las cosas hacia esta dirección, para prepararme para empezar de nuevo. Ahora el siguiente diálogo probablemente es de Horikita, una excusa aquí es penosa. Inmediatamente después Horikita dice internamente. Eso es probablemente lo que cualquiera diría de nosotras si viera esta situación. A continuación el siguiente diálogo probablemente es de Ibuki, si quieres fastidiar, te haré recordar. Luego Horikita dice internamente, Ibuki-san se volvió a levantar y parecía que se estaba preparando para seguir, incluso sola. La agarré de la mano y la detuve. Posteriormente Ibuki le pregunta a Horikita, ¿qué estás haciendo? Después Horikita le responde a Ibuki. Ya que nos hemos convertido en camaradas, por favor, escucha mis instrucciones. Puedes hacerlo, ¿verdad? Inmediatamente después Ibuki le contesta a Horikita con desagrado, ¿ah? Por supuesto que no. Enseguida Horikita le dice a Ibuki, si no puedes esto no tendrá sentido. Deberías entender lo fuerte que es Amasawa-san. Si fuera solo yo o solo tú no seríamos capaces de ganar. Entonces Ibuki le contesta a Horikita, aunque así sea, no seguiré tus órdenes por nada del mundo. Seguidamente Horikita menciona en sus pensamientos, pienso. En cuanto a Ibuki-san, ¿cuál es la forma más óptima de acercarse a ella? Si Ayano Koji-kun estuviera en este lugar, en esta misma situación, ¿qué haría? ¿Qué debería hacer para que dos personas que originalmente no se llevan bien cooperen aunque sea en este lugar? Continuamente le dice a Ibuki, Ibuki-san. Posteriormente Ibuki le responde a Horikita, dije que no, ¿verdad? Luego Horikita le contesta a Ibuki, sé bien que tú y yo somos como el agua y el aceite. En esta isla deshabitada, frente a esta de primer año, llegamos a esta situación solo por una pequeña pelea, pero hay una cosa que respeto de ti. Después dice internamente, así es. Haré lo que tenga que hacer ahora mismo sin dudarlo. Seguidamente le dice a Ibuki, tu sentido de la pelea no se queda atrás del mío. No, creo que está ligeramente por encima del mío. Enseguida Ibuki le contesta a Horikita, ¿qué es esto tan de repente? ¿Estás tratando de adularme? Inmediatamente después Horikita le responde a Ibuki, sin embargo, tu estilo de lucha está especializado en peleas de 1 contra 1. En las peleas de 2 contra un enemigo fuerte, cuando se trata de cómo nos movemos estoy más familiarizada con ello. Puede que me haya equivocado al pedirte que trabajes conmigo. Préstame ese poder tuyo. Seguidamente Horikita dice internamente, Ibuki escuchó esas palabras y se giró hacia mí por un instante. Continuamente le sigue hablando a Ibuki y le dice, eres fuerte comparada conmigo. Pero eso es todo. Aparte de eso, es como si nuestros niveles fueran diferentes. No puedes estudiar. No puedes unir a tus compañeros de clase o unirte a otros. Lo siento, pero nombrarte como mi rival a pesar de eso es toda una arrogancia. Después menciona mentalmente, si se enoja que se enoje. Pero no dejaré lo que estoy diciendo a la mitad. Luego le dice a Ibuki, pronto llegará el momento de que salgas de tu caparazón. Ibuki Mio-san. Entonces Ibuki le pregunta a Horikita, ¿qué es eso? Posteriormente Horikita le responde a Ibuki, si sigues avanzando como hasta ahora, correrás el riesgo de que te expulsen. Enseguida Ibuki le contesta a Horikita, está bien, si se llega a eso, ni modo. Inmediatamente después Horikita le dice a Ibuki, eso significaría mi victoria total y absoluta. ¿Está bien? De repente Ibuki hace un gesto de sorprendida. Seguidamente Horikita le continúa diciendo a Ibuki, si te expulsan por ser medio idiota no puedo llamarte mi rival. Sigue hasta el último segundo del último momento y conviértete en una rival que pueda amenazarme. Enseguida Ibuki le contesta a Horikita, ya lo entendí. Lo entiendo así que cállate. Te seguiré solo hasta aquí.
Es suficiente, ¿verdad? Luego Horikita le dice a Ibuki, buen trabajo. Después Ibuki le responde preguntando. Entonces, ¿qué debo hacer? Posteriormente Horikita le contesta a Ibuki, al igual que la última vez, atacar a Amasabasan al mismo tiempo. Pero golpearla es secundario. Quiero que la rodees sin que te atrapen. Y quiero que sigas atacando. Entonces Ibuki le pregunta a Horikita, ¿golpearla es secundario? ¿Qué logrará esto? Inmediatamente después Horikita le contesta a Ibuki, si estoy leyendo correctamente, entonces esto nos dará definitivamente una oportunidad de ganar. Cuando de la señal ataca con todo lo que tengas. Seguidamente dice internamente, no parecía que lo entendiera, pero Ibuki-san se separó de mí. A continuación la siguiente línea probablemente es de Amasaba. ¿El tiempo de planificación se acabó? Entonces, ¿empezamos pronto el segundo asalto? Enseguida Horikita dijo internamente, nos lanzamos al mismo tiempo y nos enfrentamos a Amasabasan mientras nos separamos a derecha e izquierda. Para no ser atrapada, no debo acercarme. A una distancia en la que puedo tocarla o no tocarla con mis puños, mido el tiempo y aguanto. Por supuesto, si Amasabasan no hace nada al respecto, será golpeada directamente por mi ataque. Por lo tanto, mientras sea atacada, sus nervios seguirán inevitablemente desgastados. Con calma, en silencio, y cuando siento el peligro tomo distancia rápidamente. Si fuera solo yo no habría sido capaz de retroceder, pero solo porque estamos separando su conciencia en dos direcciones, es una estrategia pasable. No hay. Todavía no hay hueco. Antes de que me quede sin aliento, más rápido, más rápido. A causa de ser continuamente bombardeada por un ataque peligroso, la agudeza de los movimientos de Amasabasan comenzó a apagarse. La de la cara sonriente estaba obviamente empezando a quedarse sin aliento. De repente Horikita grita, ahora. Continuamente dice internamente, para no perder la oportunidad de mi vida, clavé mi puño derecho en Amasabasan. Si esto fuera como hasta ahora, ella lo habría evitado con una sola mano para mostrar margen de maniobra. Pero ella adoptó una postura defensiva. Detuvo mi ataque directo a su cuerpo. Ibuki-san dio la vuelta a su espalda y pateó el suelo. Amasabasan se dio la vuelta para tratar de lidiar con ella, y yo le clavé mi puño cerrado en la cara. El cuerpo de Amasabasan se estremeció por el primer ataque que recibió de nosotras. En medio de una intensa caída, le di un golpe en el abdomen y ella no pudo adoptar una postura defensiva. Amasabasan soltó un suspiro y se desplomó. En ese instante me puse a horcajada sobre ella y detuve sus movimientos para que no se volviera a levantar. A continuación la siguiente línea no estoy seguro de quién sea, pero creo que es de Amasaba. Eso funcionó. Luego Horikita estando muy agitada le dice a Amasaba, esto termina aquí, Amasaba-san. Reconozco tu fuerza pero tu resistencia selló tu derrota. Después dice mentalmente, aproveché un punto débil inesperado y de alguna manera fui capaz de revertir la situación. Posteriormente Amasaba le contesta a Horikita, ¿lo descubriste? Tengo un cuerpo débil. Inmediatamente después Horikita dice internamente, a pesar de estar montada no se puso nerviosa sino que se rió con la lengua ligeramente afuera. Miré la ropa de gimnasia de Amasabasan sin ninguna razón en particular y dudé de mis ojos. Por debajo de su ropa de gimnasia, su piel se asomaba ligeramente. Sin pensarlo, agarré su ropa y la subí con fuerza. Seguidamente le dice a Amasaba, ¿qué, esa herida? Continuamente dice internamente, una marca severa que parecía un moretón. Vi muchas marcas de haber sido golpeada. Completamente diferentes de la estocada que le di, heridas que parecían haber sido infligidas como castigo. Eso significa que fue herida antes de que empezáramos a pelear. Entonces Amasaba le dice a Horikita, tuve una pequeña pelea antes de ustedes. Enseguida Horikita dice mentalmente, a todas luces, su cara debería estar retorcida por la agonía. Debería ser difícil para ella incluso caminar. A pesar de eso, en un estado tan golpeado, ella luchó con ambas y tuvo una ventaja. No es que no tenga resistencia. Desde el principio ha estado luchando al borde de la muerte. ¿Estaba luchando por encima de mí cuando necesitaba recuperarse?
Ese hecho casi me marea. Alguien que pudiera infligir heridas como estás a Amasaba-san en su estado perfecto. Incluso si incluyo a los hombres, no me viene a la mente nadie más que Hosen-kun. Luego Amasaba le dice a Horikita. ¿Quieres saber quién hizo esto? Podría haber sido Hosen-kun. Después Horikita dice internamente, no hay duda de que la fuerza de Hosen-kun va más allá de lo normal. Si luchara contra Amasaba-san, que tiene una fuerza irreal, aún podría estar por encima de ella. Pero de su personalidad, aunque no es seguro, he entendido algo. Es impensable que ella responda directamente. Al final no me ha mostrado una sola respuesta que pudiera entender. Si ese es el caso, entonces, ¿el que abrumó a Amasaba-san fue otro? Incluso si incluyo a todos los estudiantes de la escuela, no puedo precisar a nadie. Yamada-kun tal vez, no habría ningún beneficio para él en hacer eso. Seguidamente Horikita le contesta a Amasaba, lo siento pero no te voy a creer. ¿Quién fue realmente? Posteriormente Amasaba le contesta a Horikita, no puedo responder a eso. Inmediatamente después Horikita dice en sus pensamientos, negligencia. Después de ver que estaba lesionada, no pasó por alto el instante en que me sacudí. Ahora la siguiente línea tal vez sea de Ibuki, oye, ¿qué estás haciendo? A continuación la siguiente línea probablemente es de Horikita, sí. Eso fue una tontería. Entonces Horikita dice internamente, de poder aprovechar una oportunidad única, a dejar escapar a Amasaba-san. El siguiente diálogo probablemente es de Horikita, entonces, ¿no? Con esto volvemos al punto de partida. Luego Horikita dice mentalmente, el oponente estaba herido por todas partes. A pesar de eso ella invirtió la situación de nuevo. Si seremos capaces o no de suprimirla de nuevo, honestamente no lo sé. Pero no tengo otra opción. Entonces, como si hubiera pensado en algo, se dirigió a su mochila y sacó su tableta. Después Amasaba dice, parece que se acabó. Ha sido un poco divertido, pero creo que se terminó el tiempo. Enseguida Horikita le pregunta a Amasaba, ¿qué quieres decir? Inmediatamente después Amasaba le contesta a Horikita, quiero decir que hemos terminado. Si quieres irte entonces por favor vete. Finalmente Horikita dice internamente, diciendo eso, ella abrió el camino hacia el que había mostrado una fuerte resistencia. ¿Una especie de trampa? Como nuestra comprensión no pudo seguir el ritmo, Amasaba-san se alejó. Bueno, listo, hasta aquí con la escena de la pelea de Amasaba contra Ibuki y Horikita. Estuvo algo entretenido, aunque es una lástima que no hayamos visto todo el potencial de Amasaba en la pelea contra Ibuki y Horikita. De hecho, en el volumen 11 del segundo año vuelven a pelear y Ayanokoi entrenó a Horikita y a Ibuki para que pelearan contra Amasaba, pero al final Amasaba les ganó. No sé cómo lo vayan a adaptar en el anime, porque en la pelea que tuvo Horikita contra Hosen, ella logró darle 2 golpes y en la novela ligera y en el manga no pasó eso. Así que no sé si van a hacer algunos cambios. Bueno, listo, hasta aquí con el video, espero que les haya gustado.